Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a contaros la ascensión al Alto de Casielles, también conocido como el Estelvio Asturiano, y que sin duda es toda una experiencia, un auténtico reto que no puede faltar en el currículum de ningún motero que se precie. Circularemos por la Nacional 625, la carretera que une Cangas de Onís con el puerto del Pontón y que discurre por el desfiladero de los Bellos, un estrecho y sinuoso cañón fluvial que acompaña al río Sella. A la altura del kilómetro 131, en el conocido como Puente Agüera, y siguiendo el indicador, nos desviaremos a la derecha. Cruzaremos el río para adentrarnos en una especie de semitúnel labrado en la dura piedra. Seguiremos circulando por la semibóveda que nos protege a nuestro paso, manteniendo a nuestra izquierda la montaña y a la derecha el río Porciles, que deberemos cruzar para iniciar lo que será nuestro ascenso a Casielles. A partir de aquí solo tenemos un camino sin salida, una única ruta en busca del cielo que nos llevará a salvar casi 400 metros de altitud, y todo ello en apenas 3,5 kilómetros de distancia. Esta ascensión es conocida como la Foz de los Andamios, una intensa prueba en la que debemos circular por una carretera en zigzag con 23 curvas de casi 180 grados y todas con un gran peralte que deberemos sortear. Todo el recorrido es asfaltado pero con un firme irregular, donde nos encontraremos varias grietas, algún que otro bache e incluso gravilla suelta. Sin embargo, la subida no presenta grandes dificultades, más allá de la pericia normal en este tipo de carreteras de montaña tan expuestas a las inclemencias meteorológicas y al paso del tiempo. Es poco probable encontrar tráfico rodado, ya que el pueblo actualmente está deshabitado y solo transitan algún vecino y los curiosos visitantes como nosotros. Al final del camino encontraremos nuestra meta, nuestro destino. Primero el pueblo, con sus casas de piedra y sus hórreos velluscos de 2 aguadas, y luego, ya en lo más alto, las escuelas, la capilla y el cementerio.
Aquí deberemos bajarnos de la moto para acabar a pie los últimos 20 metros que nos asomarán a un balcón impresionante del espacio protegido de Picos de Europa, en el mismo nacimiento de la conocida como Senda del Cartero. Tras disfrutar del aire fresco, de deleitar la mirada y recargar nuestras pilas de bella naturaleza, iniciamos el descenso pisando sobre nuestros pasos y bajando, ahora sí, extremando las precauciones, para que la gravilla no nos juegue malas pasadas.